Pues hombre, claro. Bien, eh, nuevamente, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, ¿no? Toca el curso de Historia del Perú. Y siguiendo, pues, ¿no? La relación de lo que habíamos estado hablando el bimestre pasado, ¿no? Ahora, pues, continúan las conspiraciones criollas en el Perú. Conspiraciones criollas en el Perú. ¿Cómo es esto? Conspiración, la palabra conspiración, ¿no? O sea, algo que se trama, algo que se quiere hacer, ¿no? Algo que se prepara para poder realizar algo, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron, pues, los antecedentes que va a tener estas famosas conspiraciones criollas? Primero, tenemos, pues, la situación del criollo, porque si hace a las... perdón, un poquito de agüita que se me... ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Está, Adrián, tu señorita. cámara. Selina, tu cámara. Adonai, tu cámara. Por favor, chicos, su cámara. Adonai, ¿estás ahí? ¿O la llamo a tu mamá? Gracias, profesor. Ya, señorita. Muy bien, entonces, obviamente los criollos, ¿no? Eran uno de los elementos o parte de la sociedad de ese entonces, del virreinato, obviamente porque era una de las más golpeadas, a pesar de que tenían mucho que ver también con los españoles, ¿no? Descendían pues los españoles, los criollos. La única forma era que habían nacido acá, pues, ¿no? En el Perú. Pero ¿cuál es la situación? ¿No? La situación del criollo. Ahora, no solamente afectaba, obviamente, las malas acciones que realizaban pues los españoles, ¿no? A los criollos. También pues el mestizo y el indio, ¿no? Junto con el criollo, fueron pues descalificados y minimizados con base pues en un rango indisoluble, ¿no? Ahora, sobre todo su americanidad, ¿no? O sea, lo prácticamente pues lo minimizaron, ¿no? Lo ridiculizaron. Ahora, los españoles americanos pertenecen pues a otra raza o a otro linaje, ¿no? Eh, el, el, el español europeo argumenta su superioridad para tener puestos importantes en el gobierno español, ¿no? Como así era, pues, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los nacidos en España tenían privilegios, cosa que no tenían los españoles que habían nacido acá, ¿no? Después tenemos las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812. Cambió la situación del español americano o criollo, ya que promulgó, ¿no? La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que significaba pues el fin de las diferentes o de las diferencias estamentales y también de los privilegios fiscales, militares, jurídicos que venían pues beneficiando, ¿no? A los nobles, sobre todo a los españoles, pues, ¿no? Estableció el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, libertad de imprenta, libertad de comercio e industria, ¿no? También el derecho a la propiedad. La política de concordia de Abascal. Con este objetivo, ¿no? Fernando de Abascal adoptó una política de conciliación y acercamiento pues a las élites americanas. Abascal estaba convencido de que la única manera de asegurar estos dominios para España era pues consolidar la unión entre españoles y americanos, borrando en cuanto fuesen posibles las diferencias que pudieran desunirlos, ¿no? Ahora, ¿qué medidas educativas
optó el virrey Abascal. Surgió la creación del Colegio de Medicina de San Fernando y el Jardín Botánico, contando para ello con claustro de profesores, biblioteca, salas de prácticas, etc., para la formación de los galenos, o sea, médicos y especialistas, para lo que Abascal contó con muchos de los ilustres hombres peruanos y de los antiguos territorios virreinales como Quito y Santa Fe. La razón que le llevó a ello fue la observación que hizo durante su penoso recorrido de toma de posesión de las carencias que sufrían gran parte de Sudamérica en esta materia. O sea, no había muchos médicos, ¿no? También empujó a los colegios de San Pablo y del Cercado para la instrucción de los hijos de la élite peruana y fundó el Colegio de Abogados Capitalino, netamente criollo. Causas. Las conspiraciones son producidas por criollos que han perdido la fidelidad al monarca, los que creen en la patria, los que están influenciados por los precursores reformistas o separatistas. Así pues forman conspiraciones o reuniones en las que planean y promueven la independencia del Perú. En ellas intervenían los círculos de gente culta que habían asimilado las ideas de la Ilustración y las ideas revolucionarias francesas de libertad, igualdad y fraternidad, así como la inspiración en los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Esta era la Escuela de Medicina de San Fernando. Ahí está. Bueno, esta es una foto ya antigua, pues, ¿no? No es una foto reciente, es una foto muy antigua. Ahora, algunas de estas conspiraciones fueron los siguientes. La conspiración de los fernandinos. Esto se va a dar entre 1808 y 1809. Desde la Escuela de Medicina de San Fernando que estás viendo ahí, la cual fue inaugurada el 21 de noviembre de 1792, en presencia del entonces virrey Francisco Gil de Taboada, quien ayudó con fondos para poder culminar la obra y también puso de su propio peculio, ¿no?, para poder ayudar a la construcción de esta Escuela de Medicina. Hipólito Unanue solicitó al entonces virrey José Fernando de Abascal y Sousa fundar una escuela de medicina separada del dominio universitario, la misma que recibió el nombre de Real Colegio de Medicina San Fernando en honor al virrey, ¿no?, y al entonces rey Fernando VII de España. Se convierte en foco de conspiración y decisiones sobre los gobiernos que deberían adoptarse, ¿no?, en las colonias, en el caso pues, de disturbios en la metrópoli. Así pues, reparaban, ¿no?, en que el gobierno debería caer en manos criollas y no peninsulares. O sea, debería ser en manos de criollos y no de españoles, pues, ¿no? En 1821, el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando se transforma en el Colegio de la Independencia. Conspiraciones de los oratorios. Esto se va a dar en 1810. Se efectuó en el convento de los religiosos del oratorio San Felipe Neri. Allí varios sacerdotes y otros personajes renombrados, entre ellos un conde, se reunían. Al enterarse el virrey de las tertulias, o sea, de las reuniones, envió a un capitán de su guardia a la portería del convento, quien, sacando un foralillo de su capa, alumbraba las caras y daba las buenas noches a los que se retiraban de las tertulias. Conspiración de los carolinos. Esto se va a dar entre 1810 y 1815. Su foco
fue el Real Convictorio de San Carlos, cuyo rector era Toribio Rodríguez de Mendoza, quien se dedicó a crear conciencia a partir de las ideas liberales de la Ilustración. En este colegio se les enseñaba a muchachos de diversas edades y procedencia, ¿no? Las ideas liberales, se les prestaba libros prohibidos y se les avivaba la conciencia nacional. Atento a esto, el virrey mandó a hacer una visita general al colegio y se descubrió todo lo que pasaba. Por esa razón, Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado. Conspiración de los abogados, entre 1815 y 1818. Los abogados, encubiertos por su profesión, se reunieron y conspiraron juntos. Defensores de la justicia, no pudieron ser indiferentes a los derechos del hombre y el ciudadano. Estos abogados hicieron ver que la patria no era ilegal, sino completamente lícita, que la independencia era un derecho y que existían nuevas leyes que superaban fuertemente a la ley antigua. La conspiración de Ribagüero entre 1818 y 1820. Conspiraba en Buenos Aires y luego forma logias en Lima. Ribagüero conspiró y reclutó hombres contra los realistas durante mucho tiempo. Luego él sería quien enviaría a San Martín información sobre las tropas realistas y su localización y contundencia. También le entregó valiosos mapas del litoral con información sobre puertos y caletas. Tiempo después llegará a ser impuesto por los militares en el motín de Balconcillo como primer presidente de la República Peruana, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, angelitos? ¿Alguna pregunta? Hablen o callen para siempre. Hablen. ¿No quieren hablar? Muy bien, no hay problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profesor. Muy bien. Alguien contestó siquiera. El resto creo que está muy ocupado, por eso que no pueden contestar. Supongo, ¿no? Digo. ¿Ah? Bien. Atentos entonces, saquen sus separatitas para poder resolver la separata. Bebé, acá ya tengo tus peregrinos, tu vestuario, tengo todo. ¿Ya? ¿Listos? Bien. Dice entonces la primera. Los conspiradores fueron los antecedentes sobre los cuales se cimentó la independencia del Perú. Fueron muchos personajes e instituciones los centros de estos movimientos.
La pregunta es, ¿cómo se llamó la conspiración que duró 5 años, entre 1810 y 1815? Carolina. ¿Escucho? Carolinos. Carolino, muy bien. Bien, 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 bien. ¿Apellido? Grados. Grados, ¿no? Ya, muy bien, Said Grados. Listo. La número 2 dice, entre los centros de conspiración limeños a favor de nuestra independencia, el más importante fue... El más importante fue... El convictorio de San Carlos. Hubo otro que era más importante, era más grande. Acuérdate que te mostré la fotito. Donde salen los galenos. La Escuela de Medicina de San Fernando. La aéreo, con duda lo dicen. Tienen que leer bien ahí. Ahí en su separata está, chicos. Lean, lean, por favor. ¿Ya? Calderón, ¿no? Celina Calderón, muy bien. Ya. Número 3. El convictorio de San Carlos fue creado durante la gestión ¿de qué virrey? Acá hay 5 virreyes. Jáuregui, Croix, Gili Taboada, Amadi Junyent o Abascal. A ver, fíjate, pues, de repente está ahí. Si no, déjalo que duerma nomás hasta que se levante. A ver. ¿Quién fue? Gil y Taboada. No. Lean, 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 lean. A ver, vamos a ayudarlos, ¿ya? A ver. Aquí está. Conspiración de los carolinos, ¿no es cierto? Perdón. Ah, sí, conspiración Claro. de los A los Carolinos. carolinos de entre 1800. 1810 y 1815. Su foco fue el Real Convictorio de San Carlos, cuyo rector era Toribio Rodríguez de Mendoza, quien se dedicó a crear conciencia a partir de las ideas liberales de la Ilustración. En este colegio se les enseñaba a muchachos de diversas edades y procedencias de las ideas liberales. Se les prestaba libros prohibidos y se les avivaba la conciencia nacional. Atento a esto, el virrey, ¿no?, mandó a hacer una visita general al colegio y se descubrió todo lo que pasaba. Por esta razón, Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado. ¿Quién fue el virrey? ¿Quién? Ya, hijita, gracias. ¿Quién fue el virrey? Profesor, ¿en qué pregunta estamos? Ay, mi querida Celina. Número 3. Ay, Ay, Celina, ¿dónde estás? Estás haciendo TikTok, creo. ¿Ah? no, es que estaba leyendo y como te estaba hablando me perdí.
Ya. ¿Ya la tienen? Livio Rodríguez de Mendoza. No. Acá hay 5. Ya hemos descartado a 2. Amat de Junier fue después, Jauregui también fue antes, Croix, ¿no? Está entre Gil de Taboada y Abascal. ¿Cuál de estos? Abascal. Abascal, pues claro. Pues, el comité fue creado durante la gestión. O sea, habla cuándo fue creado el convictorio, ¿no? ¿Cuándo fue creado? Y ahí figura, pues, ¿no? Mira, acá. Ya. Listo. Seguimos. Número 4. Dice, la igualdad entre peninsulares y criollos fue una de las medidas creadas en... La Constitución Liberal de 1812. Claro, la Constitución Liberal de 1812. ¿Quién fue la que me dijo? Guapaya. Muy bien, Guapaya. La número 5. La denominada Corte de Cádiz, que se dio pues entre 1810 y 1812, permitió básicamente, ¿qué permitió básicamente? La C. No. La libertad de industria y comercio. Claro, la libertad de ideas, culto y comercio. La libertad de ideas, culto y comercio. Eso era básicamente lo que permitía esta Corte de Cádiz. ¿Y a qué se refieren con culto, profesor? O sea, la creencia en Dios. La creencia pues en la Iglesia Católica. ¿No? Acuérdate que los españoles vinieron con esa intención, ¿no? Sí, Evangelizar. pero según lo que dice acá de la Corte de Cádiz, ¿Ya? dice libertad de imprenta, libertad de comercio e industria y derecho a la propiedad. No dice culto. A ver. ¿Dónde está? En la primera página del Ya. internet. Acá dice, cambió la situación de español, americano, creo que promovió la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que significaba el fin de las diferencias estamentales y de los privilegios fiscales, militares y jurídicos que venían beneficiando a los nobles. Estableció el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, libertad de imprenta, libertad de comercio e industria y el derecho a la propiedad. Ajá, tienes razón. Ya, cambien.
Sí, primero es esto, libertad de la industria y comercio. Cambien, ¿ah? ¿Con cuál profesor? La respuesta A, libertad de industria y comercio. Ya está. Ay, caramba. Ya, la número 6. La número 6 dice, fue la principal clase social influenciada por las revoluciones liberales del siglo XVIII, que asumieron un papel protagónico en contra del absolutismo español. Facilita. ¿Quiénes eran? ¿Criollos? Los criollos, pues. ¿Quién fue que contestó? ¿Guapaya? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuál? Criollos, los criollos. Hay que estar atentos, pues, por favor. Están escuchando música, creo. Ya. Por si acaso, una vez que se dice, lo voy a hacer así. Una vez que se dice la respuesta, no lo voy a repetir. Se supone que deben estar atentos. ¿Sí? Ahora, nosotros hablamos fuerte y claro. No hablamos debajo de la cama, ¿no? Hablamos fuerte. Así que hay que estar atentos. Ya. Número 7. Dice, la crisis política de España fue un factor que facilitó la independencia de sus colonias. Esta crisis fue causada por... De repente ahí no está, ¿no? En la separato no está. Pero tú lo sabes porque yo lo había explicado ya el bimestre pasado. Entre España e Inglaterra había una pugna, ¿no? Por el poder, ¿no? Había una lucha ahí por la hegemonía. Y siempre, ¿no? Siempre se han estado hostilizando y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿no? La crisis política de España fue un factor que facilitó, pues, la independencia de sus colonias, pero esta crisis fue causada, pues, porque también España estaba enfrescada en una lucha contra la corona inglesa, ¿no? Estaba muy, digamos, más estaba preocupado en la lucha contra Inglaterra que, oye, en estar pendiente, pues, de sus colonias. Es por eso que la crisis se va a dar, ¿no? La crisis se va a dar acá, ¿ya? La respuesta, entonces, su lucha contra la corona inglesa. La 8 dice, ¿no? Movimiento filosófico intelectual que influyó decisivamente en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana. Movimiento filosófico intelectual que influyó decisivamente
en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana? La Ilustración. Claro, la Ilustración, muy bien, Guapaya. La Ilustración, pues, era un molde, pues, ¿no?, que tenía de la Revolución Francesa, ¿sí? Era un esquema ya. 9. Consideró indispensable para lograr la independencia de América, crear la conciencia en torno a los ideales de libertad. Consideró indispensable para lograr la independencia de América, crear conciencia en torno a los ideales de libertad. ¿Quién fue? Toribio Rodríguez de Mendoza. Claro, Toribio Rodríguez de Mendoza, pues, Celina. Muy bien, Calderón. Carita feliz para ti. Muy bien, y la última, dice, pues, ¿no? Las conspiraciones de Ribagüero y de los porteños tuvieron su origen en la conspiración Buenos de Aires. José de la Ribagüero y de los porteños tuvieron su origen en Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente, sí, muy bien. ¿Quién fue? Dayan, Celina y profesor. yo. Guapaya, ¿con quién más? Con Celina. Celina. Con Celina Calderón, muy bien. Hola, mano, ¿cómo estamos? Ya, listo. Se acabó. Todos felices, todos contentos. Ahora sí, Ya. Dame un minuto, te lo mando a tu WhatsApp. ¡a comer! Bueno, los que van a almorzar recién. Ya, mano, ya. Yo te confirmo. ¿Ya? Ahorita te lo paso, ¿ya? Ya, mano. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario, alguna opinión, algo que no crea que está bien? ¿Ah? Bien, ya tenemos menos de un minuto. Será pues a un comercial y regresamos, porque tenemos geografía, ¿sí? Comercial y regreso.